porción de las Sagradas Escrituras en el libro de Primero de Samuel, capítulo número 2, verso 30. Amén. En el nombre de Jesús leemos todos lo que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Gloria al Señor, ayúdenme en este momento a orar. Dios tiene una palabra en esta tarde para cada uno de nosotros. Amado Jesús, tú eres grande y poderoso, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, estamos en este lugar dispuestos a oír tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que sea usted, Señor, trayendo ese pan, ese aliento, esa instrucción celestial, Señor. Usa mis labios, Señor, para traer esta palabra. Dios mío, y que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar, Señor, y que sea prosperada, Señor, para lo que la has enviado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, usa, Señor, mis labios, Señor. Que no sea el hombre, sino tú, Señor, hablando a través de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Si le vamos a dar ese aplauso, vamos a darlo todos para la gloria del Señor Jesucristo. Sea tan amable tomar asiento, mis queridos hermanos. Y de este lugar hemos leído esta porción de la palabra del Señor y por título le he colocado, para tener cierta referencia a lo que el propósito que Dios ha puesto en mí sobre este mensaje es honrar a Dios. La porción de la palabra que estuvimos leyendo como comienzo de este mensaje, sucedió en un momento muy triste que estaba pasando el pueblo de Israel, un momento con bastante controversia, con bastantes dificultades. Resulta que ahí está el Señor dirigiéndose a Elí, a un sacerdote, el cual había sido designado para ciertas tareas, para ciertas actividades, pero resulta ser que como con el tiempo ya era viejo, ya no estaba haciendo las cosas como deberían ser, y resulta que tuvo unos hijos, esos hijos no estaban haciendo las cosas como Dios le agrada, y estaba incluso en una parte, dice la Escritura, que dice, antes de que la lámpara, que el pábilo, lo que estaba encendido se apagara. Estaba como al extremo, como ya cuando ya casi en lo último, como dice. Pero el Señor dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Y podríamos haber dicho, pero bueno, el Señor se contradice allí cuando dice, no, que porque había ofrecido algo perpetuamente y de repente ahora ya no. Resulta que la palabra de Dios se cumple en nosotros mientras nosotros cumplamos con Él. La Biblia habla de dos caminos, uno ancho y uno angosto. Y de acuerdo por donde nosotros andemos, entonces ahí va a ser nuestro destino. Aquí hay dos cosas que son seguras, el cielo y el infierno. Esas son dos cosas que son seguras. Entonces, si nosotros nos proponemos a caminar por el camino del bien, entonces tenemos la promesa de tener la vida eterna al lado de Él. Pero si nos empeñamos a hacer las cosas incorrectamente, entonces sabemos que ya esa promesa no va con nosotros. Incluso en el Evangelio según San Juan, dice que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Imagínense, no es que el que no cree va a ser condenado, es decir, que su misma actitud está sentenciando su alma. Dice, el que no cree ya ha sido condenado, es decir, ya
Cuando una persona dice, yo no creo, está sentenciándose a sí mismo que no tiene oportunidad, que la condenación está sobre él. Pero entonces ahora es que el Señor está allí muy molesto, allí con la casa de Elí, pero él siempre, el Señor deja siempre como esa ventana donde nosotros podemos mirar y donde decir, aquí Dios me está dando la salida. Dios está dando la fórmula donde yo puedo salir de todo este enredo. El pueblo de Israel estaba sumergido en una situación muy difícil, pero él dijo, porque yo honraré a los que me honran. Y también dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí hay muchas sentencias, pero nosotros hoy vamos a enfocarnos en cuando el Señor dice, yo honraré a los que me honran. Y cuando nosotros nos referimos a lo que es la honra de algo, es decir, incluso uno de los mandamientos que el Señor tiene tan directo sobre la familia, le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Entonces hay un mandamiento, pero inmediatamente viene con una promesa adicional. Es porque el honrar es algo que va más allá de una orden. Porque nosotros podemos decir, mira, salúdame. Y él a lo mejor te va a saludar. Pero no es lo mismo que usted, póngase el caso de que yo voy llegando a una casa y nadie te saluda y tú le digo, mira, salúdame. Hola, ¿cómo estás, Fidel? Acá entré en una casa y todos, hola, Fidel, ¿cómo estás? Oye, uno dice, oye, mira, qué bueno. Porque es algo que sale espontáneo y eso es agradable. Por eso es que la palabra de Dios dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, entrad por sus atrios con alabanza. Esa misma reacción siente el Señor cuando usted y yo entramos por esa puerta. A mí que me toca a veces estar en varios servicios a la semana y veo hermanos con distintas características entrando a la iglesia. Incluso no me puedo mirar yo porque no me he visto, pues, cuando entro. Pues, ya tenía que poner una camarita ahí, ¿ves cómo entro yo para ahí? Pero hay unos que entran muy serios. Y casi que uno tiene que, hermano. Claro, yo sé que los avatares de la vida y muchas cosas, pero yo entiendo de que eso pueda pasar una vez. Pero no lo hagamos por costumbre. El Señor quiere que nosotros entremos a su casa alegres, regocijados, contentos, con alegría. Porque yo le digo una cosa, una de las características que resalta sobre esta iglesia es la forma como se alaba al Señor aquí en este lugar. Mire, en estos días me sorprendí cuando estaba viendo en el en vivo y una persona está desde por allá, desde el norte del planeta, viendo nuestra transmisión y diciendo qué hermoso alaban ahí. Hasta aquí se llega a la presencia de Dios. Eso es glorioso, hermano. Escuchar ese tipo de comentarios, porque es algo de que usted y yo lo estamos haciendo de una manera espontánea. Imagínense, si nosotros nos sentimos impactados, ¿cuánto no estará Dios allí feliz viéndole a usted, adorando al Señor Jesucristo, dándole honra y gloria a su nombre? Cuando nosotros hablamos de honra, estamos hablando de aquello que no solamente lo decimos, sino que lo hacemos. Porque es como que si usted le diga a su esposa, yo te voy a regalar un ramo de flores. Y pasó día de San Valentín, pasó el día del otro santo, de cuando él cumplió año nuevo, día de las madres, y de la flor nada que llegó. El Señor tiene una palabra para eso que en Isaías 29 cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón es... Entonces a veces nosotros somos muy buenos para prometer cosas. No, yo creo mucho en Dios, yo amo a Dios, pero Dios está viendo esto accionar. Vamos a ver cómo accionamos nosotros en función de eso, porque por eso muchas veces es hasta mejor hacer que hablar.
Porque nosotros a veces hablando, no, sí, yo lo voy a hacer. A mí a veces tengo problemas en mi casa porque, ¿cuándo vamos de viaje? Y yo, no, mejor no digo porque si quedo mal. No, pero decláralo, no, sí, porque lo declaro y después que no puedo me cae el balde de agua a mí, no, quédese quieto. Entonces a veces no ofrezco cosas que yo sé que de repente por alguna razón no se pueden cumplir. En cambio, bueno, a veces a mis hijos les decía, prepárense que este fin de semana vamos para la playa. Y ellos, ¡guau, qué bueno! Ya yo tenía el hospedaje pago, tenía el traslado, porque tenía algo organizado. Entonces eso, yo sentía, pues es mi manera de actuar, que ya estaba, la sorpresa ya estaba hecha. Era preferible llegar, mira, ahí están los pasajes, pues ya, listo. Entonces, de esa manera la familia se sentía honrada. Oye, qué bueno, nos ganamos un viaje. Entonces, así Dios espera de nosotros que hagamos esas cosas. Mira, el Señor a nosotros nos tiene una lista de mandamientos que no haga, que no haga, que no haga. Y también debes de hacer, debes de hacer eso. Pero yo me he dado cuenta, y aquí vamos a leer algunos hombres y mujeres en la Biblia que hicieron cosas que no estaban en esa línea de mandamiento, esa línea de ordenanza. Cuando yo estuve leyendo ahí la historia de este hombre Samuel, yo sé que mucha la hemos leído porque la historia de Samuel es sumamente impresionante desde su gestación, vamos a decirlo así, desde el momento desde que su mamá concibe fue un milagro. Toda la vida de Samuel se movió entre la presencia de Dios, aunque en unos momentos vemos en su historia que el Señor lo llamaba y él no sabía que era Dios que lo estaba llamando. Pero Dios estaba siempre allí al lado de Samuel, dándole, aquí un pastor, un predicador se presentó acá y empezó a hablar que el momento de la concepción sucede un impacto de luz. Bueno, yo no lo he visto, pero yo sé que en Samuel sí lo sucedió. Porque fue en una matriz estéril que no tenía opciones ni médicas ni de tener hijos y Dios dijo, vas a tener un hijo. Y tuvo su hijo. Entonces, incluso Dios no le pidió a Ana que le diera a su hijo. No se lo pidió. Pero Ana, en agradecimiento, honró a Dios y le dice, voy a darte mi hijo. ¿A qué me quiero referir con eso? Que muchas veces Dios está esperando en esas cosas que nosotros podemos hacer, que van más allá de un mandamiento, que van más allá de una ordenanza. Porque muchas veces nosotros le dicen, hermano, usted no, yo voy a hacer, hermano, usted está encargado de hacer esto, está bien. Y a veces hasta se nos olvida, ay, a mí se me olvidó que a mí me tocaba botar la basura. Dios, imagínense que si lo que nos mandan a hacer se nos olvida, menos lo que espontáneamente deberíamos hacer, entonces tampoco lo haremos. Pero si usted llega y empieza a servirle al Señor, porque vivir para Dios no es solamente lo que hacemos aquí en la iglesia, es lo que hacemos en nuestras casas, en nuestra familia, en la calle, de todas partes. Cuando de una manera, digamos, sin que nadie te esté indicando, esperando de que no voy a decir al pastor para que sepa que yo estoy haciendo esto. No, el pastor no te va a recompensar. Cuando hacemos algo, lo hacemos así de corazón. Encontramos a este Samuel que estaba en un ambiente totalmente negativo. Tenía un sacerdote que ya estaba viejo, no tenía ni ganas ni de vivir. No tenía ganas ni de corregir a nadie, ni a sus hijos. El ejemplo que tenía Samuel, esos jóvenes que estaban allí haciendo desastres en el altar. Sin embargo, encontramos a un Samuel que empieza a tener una vida diferente. Y esa vida diferente, porque mira, Samuel no se le hubiese culpado si él hubiese tenido una conducta semejante a la de los hijos de Eli, porque él vivía en el templo y el ejemplo que tenía era ese, pero había algo en su corazón que sabía de que eso no estaba bien. Y aunque tenía un derredor, un ambiente totalmente, digamos, contrario a las cosas de Dios, él propuso en su corazón en agradar a Dios. Entonces, por eso es que el Señor dice en su palabra que dice, porque yo honraré a los que me honran. Y Samuel
era un criado que estaba allí. Y de ese criado, Dios hizo el sucesor de ese sacerdote, de ese profeta que tenía Israel en ese tiempo. Porque Dios no está viendo de que si es que Él no está viendo ni está calificándonos para darnos un ministerio, si es que no, es que Él tiene que ser hijo de pastor, tiene que ser hijo de un líder, tiene que ser hija de las presidentes, de las damas. No. Dios lo que está viendo es la disposición que tenemos nosotros de servirle, de la determinación que tenemos de agradarle a Dios. No es fácil ver en una ciudad tan corrompida, con tantas cosas en contra y ver un joven decir, no, yo no voy para esa fiesta, yo voy a la iglesia. Puede ser él la burla del momento, pero tengo una promesa sobre ti que has tomado esa decisión. Yo honro a los que me honran. En mi vida, por lo menos, digamos, yo he sentido muchas burlas. Uf. Yo trabajaba en un lugar donde las personas, no sé, tenían una manera de vivir bastante abierta y como uno muchas veces no quería andar corriendo como ellos corrían, una vez me llegaron a decir, oye, tú como que eres homosexual, porque a mí lo que tú me digas a mí no me importa, porque de algo sí tenemos que estar seguros, de que el que me honra a mí es superior a todo ese comentario. Está por encima de cualquier otro pensamiento. Cuando usted y yo sabemos de qué estamos hechos, quién está con nosotros, mire, ahí no importa el comentario de lo que la gente diga. A muchas veces a uno le cuesta, es porque uno empieza a mirar, ¿qué irán a decir? Ahí fallamos. Pero cuando nosotros colocamos el honrar a Dios sobre todas esas cosas, entonces se cumple esa palabra, yo honro a los que me honran. Entonces este hombre, este muchacho, no tenía ningún lineamiento o ningún ejemplo a seguir y sin embargo propuso en su corazón hacer las cosas correctamente y Dios lo nombró el sacerdote y profeta del pueblo. Es muy fácil cuando a nosotros nos dicen, mire, haga esto y debemos hacerlo. A mí me llama mucho la atención que todos sabemos la historia de Moisés. Moisés, el libertador de Israel, con una larga trayectoria. Y sin embargo Dios le dijo a él, no, mira, tú tienes que hacer un tabernáculo, estas son las medidas, estos son los tamaños, estas son la forma como debes hacerlo. Y Moisés obedeció y lo hizo tal cual como Dios se lo pidió, muy bien. Es más, Dios dijo, no, sí, así era como lo quería. Y bien, lo aprobó, su presencia se manifestó en ese lugar y tal. Pero hubo un hombre que dice la Escritura que después que hubo ganado las guerras, las batallas, y dice que ya Dios había dado paz a su ciudad, y se puso a pensar y dijo, llamó al profeta, Natán, quiero hacerle una casa a Dios. Este hombre se llamó el rey David. Al David no tuvo una voz del cielo que le diga cómo va a hacer un templo, no. Dice, pero él se puso a ver, pero si yo habito en una casa, digamos, de murallas, algo más firme, más sólido, y la arca por allá en una tienda que la bate el viento. Y él dijo, yo quiero hacer una casa que tenga todos los honores para que esté allí la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Eso le agradó a Dios. A pesar de que él ya había dicho cómo tenía que haber sido el tabernáculo. Pero él le dijo, sí. Pero yo a veces siento que para aprobarlo le dijo, bueno, está bien, pero esa casa no la vas a hacer tú. La va a hacer un descendiente tuyo.
En ese tiempo, cuando David tuvo esa determinación, no había nacido Salomón, sino que simplemente fue un momento donde él pensó, yo quiero hacerle una casa, quiero hacerle un templo a Dios, y se lo imaginó, y está bien, lo vas a hacer, pero tú no lo vas a hacer. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, entonces no hago nada. No, pero David no. David cuando ganaba o le ganaba a un ejército, agarraba los escudos, agarraba todos los utensilios de oro y los guardaba. Y le decía, este oro lo voy a guardar para cuando mi descendiente haga el templo. Dice la escritura que el botín que tomaba de sus enemigos lo guardaba en los tesoros del rey para hacer ese templo que él se había determinado a hacer. Y él sabía que no lo iba a hacer. Ya Dios le había dicho que no lo iba a hacer. Pero él dijo, esto es para que se haga. Yo me imagino que cada vez que David agarraba un escudo de oro y se lo quitaba al enemigo y lo metía allá en ese cuarto o en esa bóveda donde guardaba las cosas que estaba, yo me imagino a Dios mirándolo. Oye, mira, él la está guardando. Y eso que él no va a ver ese templo. Él no va a ver esa casa. Pero él lo está ahí sembrando, colocándolo allí, porque hay veces que nosotros queremos hacer cosas y nos pasa mucho como humanos. Que, oye, voy a pintar la iglesia, y me gusta entrar a la iglesia y verla bonita. Oye, qué bueno quedó. Sí, no, se arreglaron los parlantes, no, así se escucha mejor. Nos gusta como que apreciar lo que hicimos. Pero David le tocó imaginarse cómo iba a quedar. Nunca entró en el templo ese, pero se gozaba simplemente imaginándose de que Dios había probado de que sí se podía hacer. Entonces por eso es que dice la palabra del Señor que David tenía un corazón conforme a Dios, conforme a lo que Dios quería. Porque yo veo que ahí no vemos a un rey que estaba, no, porque si yo voy a hacerlo, yo tengo que inaugurarlo. Cualquier gobernador hubiese hecho eso. Estoy recaudando unos fondos aquí porque voy a hacer un colegio y lo que él desea es cortar la cinta para, y si es posible que ponga mi nombre ahí. Pero David no esperaba eso. David lo que quería era un lugar donde estuviese allí bien representada la obra de Dios, bien representada la gloria de Dios, un lugar espléndido. Y por eso vemos que David recaudó los materiales para construir esa casa que ni él vería. Y también motivó e instruye a Salomón para realizar esa obra maravillosa, porque él sabía de que alguno tenía que hacerlo, de todos sus hijos. Cuando tuvo a Salomón, entonces yo me imagino que a cada hijo le iba diciendo, mira que vamos a hacerle una casa a Dios. Dios le había prometido que era un descendiente de él, pero ¿cuál de ellos era? Y empezó a motivarlos, a enseñarlos. Sin embargo, vemos que esa casa tuvo origen en el pensamiento de David, en honrar a Dios. Y eso es tan impactante, de que tener un lugar para reunirse, para adorar a Dios, es lo que nosotros incluso hasta la actualidad tenemos para hacerlo. Eso que nació en el pensamiento de una persona que quería honrar a Dios, muchas veces es hasta el modelo de lo que en el día de hoy muchas congregaciones usan para tener el lugar para reunirse, para adorar a Dios. Entonces cuando hacemos algo que agrade, que honre a Dios, eso se hace perpetuo, porque Dios dice, yo honro a los que me honran. Y aunque él no entró a esa casa, observamos que David, su idea estaba plasmada en todo lo que se hacía en ese lugar. Incluso Salomón, cuando estaba inaugurando el templo, y en Primera de Reyes 8:30 encontramos que en la dedicación Salomón dice estas palabras: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel,
Cuando oren en este lugar, también tú oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. ¿Cuántos de nosotros, aún hasta el día de hoy, nos anclamos a esa promesa que se hizo en el templo en ese entonces? ¿Cuántos de nosotros venimos destrozados a este lugar? Pero cuando venimos y oramos en este lugar, entramos a su presencia. Y si hemos cometido pecado, Él nos perdona. Si hemos tenido debilidades, Él nos fortalece. Venimos ante su presencia y Él allí nos da las nuevas fuerzas para seguir adelante. Porque en este lugar se constituye, como dijo Jacob, esto no es otra cosa sino casa de Dios y puertas del cielo. Entonces cuando nosotros nos reunimos en este lugar, nos reunimos es para honrar a este Dios todopoderoso, porque a lo mejor no habrá una línea, nosotros podemos ver muchos salmos bonitos que son buenos para orar, pero Dios está esperando tu palabra, tu alabanza, tu oración, mi oración, que a lo mejor no está escrita en ningún libro. No está escrita en ninguna poesía, no está escrita en ningún relato. A lo mejor no tiene ninguna regla gramatical esa oración, pero lo que Dios quiere escuchar es que esa oración salga de lo más profundo de tu corazón. Que salga de tu esencia, de lo que tú realmente sientes al decirle a este Dios todopoderoso. Por eso cuando el Señor dice, cuando oréis no uses vanas repeticiones, porque a Él no le gusta eso. Él lo que quiere es qué es lo que usted y yo podemos decirle en el momento. Hay varias veces predicadores hacen la parodia que cuando se dan un martillazo, ¡pam! ¿Y cómo reacciona? Porque allí es donde nosotros nos conocemos de qué somos. Cuando nos entramos en un momento difícil. Encontramos a un Job que estaba atravesando por una situación incomprensible. Y sin embargo, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es honrar. Eso no se lo dijo nadie a Job que lo repitiera. Eso no lo había escrito en ninguna Biblia. Porque Job no tenía Biblia, hermano. David tampoco tenía Biblia. Nosotros tenemos la bendición de que se recogieron y se recopilaron todas esas historias y las tenemos nosotros en nuestras manos para aumentar nuestra fe. Siempre Dios muchas veces nos pone en extremos para ver qué podemos nosotros hacer. Hubo una mujer extranjera llamada Ruth, sin ninguna esperanza en cuanto a lo terrenal, de tener algún privilegio en el pueblo de Dios. Pero vemos en su libro que lleva su nombre, 1:16 al 18, dice, respondió Ruth cuando estaba hablando con su suegra y le dijo, 16 y 18, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo, ella era una moabita, ella no era israelita, pero dijo, tu pueblo será mi pueblo. Y como dice aquí más encima, Dios, y tu Dios será mi Dios. Eso causó, dice, y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba resuelta a ir con ella, le dijo, no dijo más, vente pues, ¿qué vas a hacer? Pero esta mujer se determinó. Una mujer que quedó sin marido, no tenía familia, ni hijos, y se apegó a vivir con su suegra que tenía una forma de adorar a un Dios de manera extraña, porque todos los demás pueblos estaban acostumbrados a tener una figura, ahí está, y la adoramos, le ponemos las ofrendas, y decir, era palpable. Ahora ella se estaba pegando a una mujer que adoraba a un Dios que no se ve,
que no se podía decir, era sumamente extraño servir a este Dios porque para empezar no se veía. Sin embargo, ella dijo, determinó, y yo siento de que eso llamó la atención de Dios. Tanto así que hizo un paréntesis, hizo una excepción que no era común, porque un israelita no se podía casar con una extranjera, no podía juntarse con una extranjera. Sin embargo, Dios le dio el permiso a Booz que se juntase con esa mujer que era extranjera, pero que a lo mejor siendo extranjera, sin tener ninguna oportunidad en cuanto a esa sociedad, pero que tenía una determinación mucho más grande que cualquiera que estaba ahí en ese pueblo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y eso la constituyó en la bisabuela del rey David que le acabo de hablar. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, dice, yo honro a los que me honran. Tenemos una promesa grande cuando nosotros honramos a Dios. Yo digo que hasta donde yo sé, mi madre habla muy bien de mí. Los vecinos dicen, no, que tu mamá, porque yo siento que yo la honro a ella y ella me recompensa tratándome bien, hablando bien de mí. Es como algo recíproco que damos. Si nosotros honramos a Dios, Job honró a Dios y le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón perfecto. Dios hablando por un mortal. Dios hablando por un ser humano que a lo mejor podía equivocarse. Pero Dios se enorgullecía hablando de este hombre. Porque era un hombre que aún lo demostró, que aún en sus peores pruebas, dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces, bendecir a Dios es una forma de honrarle. Porque lo común es que si nosotros estamos pasando por un mal momento, común es que estemos tristes. Común es que, digamos, algunos sean maldicientes y amargados. Pero lo que honra a Dios es que aún estando en esa situación, digamos, bendito sea el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito. Y a Él le voy a seguir predicando. Y de Él voy a seguir testificando. Y a Él voy a decir que es el mejor Dios que existe. Cuando aquel salmista decía, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Uno muchas veces está abatido. Dice, ¿por qué? Pero él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, aún he de servirle. Aunque esté abatida mi alma, aunque esté angustiado, aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Ahí donde Dios observa nuestra honra dirigida hacia Él. Porque no es decir, no, yo honro a Dios, es que en esos momentos poder apartar esa amargura, apartar eso que nos está torturando y seguir adorando a Dios, seguir sirviéndole al Señor aunque tengamos la nube más oscura, aunque tengamos la noche más tenebrosa, poder decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vivir determinado a que Dios de alguna forma nos va a liberar. Vemos a otra mujer, Rahab,
que no solamente era extranjera, sino que tenía un calificativo bastante despectivo. Todas la conocemos como parece que su profesión era su apellido. Rahab la ramera, una cosa así. Sin embargo, ella se dispuso en hacer algo que era en contra de su gobierno. Los espías que había mandado Josué a mirar y a detectar todas las estrategias que tenía el pueblo de Jericó, esos espías que venían a destruir al pueblo, venían a destruir ese lugar. Sin embargo, esta mujer dijo no, porque yo sé que ustedes van a destruir este pueblo. Porque qué Dios tan grande que abrió un mar para que ustedes pasasen. Mire, habían muchos israelitas que después que cruzaron el Mar Rojo, no, que no tenemos comida, que nos trajiste al desierto a matarnos. Y esta prostituta, impresionada por el gran milagro que hizo Dios para liberar a ese pueblo que venía errante por un desierto, abriendo un mar. Porque a veces nosotros le ponemos lupas a los problemas y tapamos con cobija las bendiciones de Dios. Vemos a esta mujer que aunque también tiene una situación difícil, vivía en el muro, pero ella le quedó impactado eso tan grande que hizo este Dios, que los salvó, que los liberó de la esclavitud. Y ella dijo, no, es que este Dios va, sí, mire, el pueblo anda todo así asustado. Y ella dijo, yo voy a ver a quién me arrimo, porque yo sé que ustedes van a tener la victoria. Tenía más fe que los mismos espías. Yo sé que ustedes van a destruir este pueblo. Josué todavía estaba averiguando para ver cómo iba a ser. Yo sé que ustedes lo van a destruir porque tienen un Dios muy poderoso. Y se puso a favor de estos dos espías y eso le dio la salvación cuando de verdad vinieron a destruir al pueblo. Y le hizo prometer que cuando ustedes vengan, mi casa y mis hijos y mis padres me los cuiden. Bueno, los que estén dentro de tu casa se van a salvar. Y así fue. Y déjeme decirles que esta mujer también perteneció al pueblo de Israel. Con todo el calificativo que tenía, pero se determinó a creer y a recordar primeramente las maravillas que Dios había hecho con este pueblo. Por eso es que dice, Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocerlo. Y usted sabe también que no solamente recibió ese honor, sino que en el libro de Hebreos, capítulo 11, están los héroes de la fe. Y déjeme decirle que ahí está ella también. Dice la palabra de Dios, dice, yo puedo comentar aquí, dice, tal vez ella no la tuvo fácil por ser una mujer extranjera dentro del pueblo con costumbres diferentes, pero ella se mantuvo en el pueblo ya que fue su oportunidad de salvación y tuvo como recompensa formar parte de los héroes de la fe. Y en el Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hizo algo, porque es cuestión de hacer. Cuando nosotros hacemos algo para el beneficio de la obra de Dios, cuando hacemos algo en beneficio del reino de Dios, Dios está mirando lo que usted y yo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Dice la palabra del Señor, hay un versículo que yo al pastor lo identifico con ese versículo porque la vez que él me lo dijo con esa certeza que yo dije, verdad. Dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a él mismo. Y eso, cada vez que
yo quiero hacer algo, me acuerdo de eso. Voy a hacerlo, ya. No lo voy a hacer ni por contienda, ni por vanagloria. Y Dios hasta el día de hoy me ha ayudado. Y yo sé que si nosotros nos disponemos a decir, voy a hacer esto, pero esto sea por humildad, que sea para la gloria del Señor, no para hacerme más grande, sino como dice la Escritura, considerándose a los demás superiores a Él mismo. Porque aquí nosotros nos estamos obrando para ver quién reluce más, para ver quién resplandece más, porque aquí el Todopoderoso se llama Jesucristo. Aquí no tenemos que competir unos con otros. Aquí tenemos que dedicarnos a darle gloria al que es más alto, a darle alabanza al que ya está arriba, a darle honra y gloria a este Dios todopoderoso. No se trata de quién lo hace mayor o con mayor ímpetu, sino quién Dios lo ve con más sagrado. Para terminar, si quieren nos colocamos de pie. Encontramos a un hombre allá en la cruz del Calvario al lado del Señor con un récord de historia bastante terrible. Era un ladrón. Nadie daba una buena opinión sobre él. Incluso su otro compañero que estaba allí le dice, empieza a injuriar al Señor Jesús y le dice, tú, si eres Dios, sálvate a ti mismo. Cosa que podía hacerlo, pero lo hacía en forma de burla. Sin embargo, el otro que estaba allí a su lado, sabiendo que no tenía ninguna esperanza, sabía que iba a morir, pero a lo mejor alguien le dijo que existe una vida eterna, que existe un paraíso, que existe un lugar mejor que esta tierra donde vamos a vivir. Y ese hombre se cargó, se llenó de todas esas esperanzas, aún clavado en la cruz. Estaba allí crucificado también, y con un historial bastante negro, porque no a cualquiera crucificaban por que se robó unas gallinas, no, ese quién sabe a quién se habrá robado, a Pilato, no sé. Pero crucifícalo por ladrón. Y como sabiendo de que no tenía su historial, no servía para nada. Un hombre por allá dijo, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así siento yo que estaba este hombre. Y cuando escucha al otro compañero injuriando al Salvador, le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Y él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y ese se agarró de muchas fuerzas y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo, mira, sálvame de esta cruz, porque yo no. Ya él estaba trascendiendo hacia dónde iba él. Porque ya sabía que en la tierra ya estaba condenado, ya no tenía oportunidad. Ya entre los hombres él no tenía vida. Los hombres lo crucificaron. Estoy hablando del ladrón. No tenía oportunidad. Y cuando mira a Jesús y dice, aquí está mi última esperanza. Aquí está mi último recurso. Y le dice, acuérdate de mí. Yo sé que he hecho lo malo, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él a lo mejor se hubiese quedado tranquilo si Jesús no decía nada. Él a lo mejor hubiese dicho, ¿qué razón tiene? ¿Cómo se va a estar acordando de mí si yo soy un ladrón? Hubiese podido decir eso. Pero el que estaba muriendo allí no era cualquiera. Y por eso Jesús le dijo, aún clavado también en la cruz igual que él,
siendo maltratado por los mismos hombres, lo mira y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué importante es honrar a Dios. Qué importante es darle el lugar que tiene Dios. Por eso Él dijo: nosotros hemos hecho y estamos pagando justamente, pero este ningún mal ha hecho. Aunque el mismo rey lo había mandado a crucificar, Él estaba abogando por ese que estaba con Él. Usted y yo, cuando nos presentamos delante del Señor, toda la historia puede cambiar. Ruth, moabita, y por honrar a Dios fue injertada en el pueblo del Señor. Rahab, una mujer con una historia bastante terrible, fue agregada también al pueblo de Dios. Este ladrón que no tenía ningún mérito terrenal para tener algún beneficio, Dios lo insertó en el paraíso. Adoremos a este Dios que vive y permanece para siempre. Si usted quiere pasar este lugar y adorarle, si usted quiere pasar este lugar y honrarle, es el momento de decirle: Señor Jesús, estoy dispuesto a dar mi vida, estoy dispuesto a dar mi servicio, estoy dispuesto a dar mi tiempo, estoy dispuesto a dar mis fuerzas, estoy dispuesto a dar mi salud, estoy dispuesto a dar mi conocimiento, estoy dispuesto a dar mi talento, estoy dispuesto a dar mis recursos para honrarte a ti, Señor. Porque ya como humanos nosotros no tenemos oportunidad, pero cuando venimos ante su presencia,